¿Qué sabemos realmente sobre Elías? ¿Logramos comprender la profundidad y la importancia de este profeta, o simplemente hemos escuchado sus historias sin captar el poder que contienen? Hoy exploraremos la vida de Elías y los desafíos y milagros espectaculares, revelando una verdad impactante que puede transformar nuestra comprensión sobre su papel en la historia divina. Lo que descubrirás aquí va mucho más allá de lo que imaginamos, así que quédate con nosotros hasta el final, ya que la última revelación será la más impactante y poderosa de todas. Antes de comenzar, asegúrate de estar suscrito al canal. Si aún no lo estás, por favor, suscríbete, dale me gusta y comenta. Comparte los nombres de personas que necesitan oraciones, oremos juntos por ellas. También te pido que compartas este vídeo con quienes necesiten esta revelación. Elías, el tisbita, caminaba por la árida tierra de Galaad, donde el polvo se levantaba bajo sus pies, resonando las voces de un pueblo que parecía estar sin esperanza. La región, una vez conocida por su fertilidad y abundancia, se había convertido en un desierto tanto físico como espiritual. La sequía que asolaba la tierra era un reflejo de la apostasía que permeaba los corazones de los israelitas, quienes, seducidos por los dioses paganos, especialmente Baal, se habían alejado del Señor. El clima era tenso, y la atmósfera cargaba el peso de la desolación, mientras que las promesas hechas por Dios parecían distantes y olvidadas. Elías sabía que su misión era desafiante. No era solo un profeta, era la voz de Dios en un momento de profunda crisis. El rey Acab, influenciado por su esposa Jezabel, se había desviado del camino del Señor, y el pueblo, viendo la prosperidad prometida por los ídolos, estaba dividido entre la adoración al Dios verdadero y la seducción de las divinidades paganas. La angustia en el corazón de Elías era palpable. Sentía la presión del llamado divino a cada paso que daba, y el peso de la responsabilidad de restaurar la fe del pueblo lo consumía. Era una jornada solitaria, pero la certeza de que Dios lo sustentaría era su ancla en medio de la tormenta. Mientras Elías luchaba con sus emociones, la viuda de Sarepta también enfrentaba su propia crisis. Con un hijo pequeño y un jarro de harina casi vacío, su lucha por la supervivencia resonaba con la de Elías. Se encontraba al borde de la desesperanza, y la perspectiva de un futuro sombrío pesaba en su corazón. Sin embargo, el encuentro entre Elías y la viuda se convertiría en un punto crucial en la historia, reflejando la obra de Dios en medio de la crisis. Su fe, incluso en medio de la escasez, se convertiría en un testimonio del poder divino. El dilema central de la historia giraba en torno a la elección del pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo se quedarían en la indecisión? El desafío que enfrentaba Elías no era solo contra los profetas de Baal, sino una lucha por el alma de toda una nación. El clamor por una respuesta clara resonaba en los corazones sedientos de un pueblo que anhelaba restauración y esperanza. ¿Qué sucedería cuando Elías confrontara a los profetas de Baal? ¿Cómo reaccionaría la viuda de Sarepta al llamado del profeta? La atmósfera estaba cargada de expectativa, como la promesa de lluvia después de una larga sequía. En medio de este escenario, Elías sentía que el destino de Israel estaba a punto de cambiar. La determinación de confrontar la idolatría y restaurar la fe era una llama que ardía en su corazón. Se veía a sí mismo como un faro en un mar de incertidumbres, listo para guiar al pueblo de regreso al verdadero Dios. Sin embargo, no podía ignorar la sombra de Acab y Jezabel, que amenazaban no solo su vida, sino el futuro de la nación. ¿Cómo puedo ser una voz en medio del silencio de la desesperación?, pensó Elías, mientras recordaba su determinación de confrontar a Acab. La duda a menudo se infiltraba en su mente, pero la urgencia de actuar crecía con cada día. Sabía que el tiempo se estaba agotando y que la elección del pueblo no podía esperar. El clamor por una señal clara se intensificaba, y la expectativa de una intervención divina flotaba en el aire.
¿Qué sucederá a continuación cuando la batalla entre la fe y la idolatría alcance su clímax? La jornada estaba a punto de comenzar, y el pueblo de Galaad estaba a punto de ser testigo de la soberanía de Dios en acción. Elías caminaba con los pies cansados, su mente hervía de pensamientos. El calor del día hacía que la jornada fuera aún más difícil, pero el peso de la responsabilidad en sus hombros lo mantenía firme. No puedo desviar la mirada, pensó. La nación necesita un faro, y yo he sido llamado para ser ese faro. Sin embargo, la duda lo asaltaba. Se preguntaba si sus palabras serían suficientes para cortar la oscuridad que envolvía al pueblo de Israel. Mientras tanto, en la ciudad de Sarepta, la viuda luchaba con su propio desespero. Miró el jarro de harina, casi vacío, y sintió el apretón en su corazón. ¿Cómo puedo alimentar a mi hijo con tan poco? Se hablaba a sí misma, la angustia transpareciendo en su voz. El sol se ponía, y la sombra de la escasez parecía extenderse por cada rincón de su casa. Si tan solo pudiera ver una luz al final de este túnel. Recordaba a su difunto marido, que siempre decía que Dios proveería en tiempos de necesidad. Pero la fe escaseaba, al igual que la comida. Fue entonces cuando, en un momento de desesperación, decidió salir a buscar leña. Mientras caminaba, un hombre con apariencia cansada y vestiduras simples se acercó. Elías la observó desde lejos, notando la expresión de tristeza en su rostro. Creo que ella también lleva el peso de la sequía, pensó. El sufrimiento del pueblo es palpable, y necesito ser la voz que clama en el desierto. Mujer, tráeme un poco de agua, pidió Elías, rompiendo el silencio que la rodeaba. La viuda dudó por un momento, pero pronto se volvió, reconociendo la necesidad que la llevaba a actuar. Señor, no tengo mucho. Solo un puñado de harina y un poco de aceite. Estoy buscando leña para hacer un pan, y luego, mi hijo y yo, tendremos que aceptar que este es nuestro último día. Elías sintió una ola de compasión mientras escuchaba sus palabras. No temas. Ve y haz el pan, pero primero tráeme un trozo de él. Luego, prepara lo que tienes para ti y tu hijo. Porque así dice el Señor, el jarro de harina no se agotará y el aceite no faltará hasta el día en que el Señor envíe lluvia sobre la tierra. La viuda lo miró, confundida. ¿Cómo puedo creer en esto, hombre de Dios? Lo que dices es imposible. Solo tengo suficiente para un último pan. La lucha interna de ella era evidente, la fe y la desesperanza librando una feroz batalla. Elías, percibiendo la duda en sus ojos, insistió, solo confía. Haz primero lo que te pedí, y verás el poder de Dios. No tengo elección, murmuró ella, y con un gesto vacilante, decidió seguir el consejo del profeta. Mientras caminaba de regreso a su casa, una pequeña esperanza comenzó a brotar en su corazón, aunque el miedo la seguía como una sombra. En la otra parte de la ciudad, Acab y Jezabel discutían sobre la situación de la nación. El rey, con el semblante preocupado, desahogó: la gente está comenzando a volverse de nuevo contra nuestros dioses, Jezabel. Hablan de un profeta llamado Elías que está infundiendo miedo en sus corazones. Ese hombre es un problema que debemos eliminar, respondió ella, su voz cortante como una cuchilla. La gente necesita ver que la adoración a Baal es la única salvación. Necesitamos una señal, algo que les haga creer de nuevo en la fuerza de nuestros dioses. Mientras tanto, Elías se sentía cada vez más presionado por la urgencia de su llamado. Sabía que no podía retrasar su confrontación con los profetas de Baal. El tiempo es corto, pensó, mientras veía el sol ponerse en el horizonte, la oscuridad acercándose como un presagio de conflictos por venir. La gente necesita saber que hay un Dios verdadero, y esta verdad no puede ser ignorada. Esa noche,
Mientras la viuda preparaba la comida con la harina que le quedaba, Elías se sentó a la mesa, observándola con atención. Ella puso el pan frente a él y, en un gesto de fe, partió el último pedazo para su hijo, que la miraba con ojos curiosos. «Lo que hiciste fue un acto de valentía», dijo Elías, su voz suave pero firme. «Esto no es solo comida, es un símbolo de fe. El Señor está aquí, y Él no nos abandonará». La viuda, conmovida por las palabras del profeta, sintió una ola de esperanza. Si el Señor está con nosotros, entonces tal vez haya una oportunidad. Pero, en el fondo, la duda aún persistía. ¿Y si todo esto es en vano?, pensó, mientras observaba a su hijo comer. La tensión estaba creciendo en Galaad. El conflicto entre las fuerzas de Elías y los profetas de Baal se acercaba, y la nación se preparaba para un enfrentamiento que cambiaría sus destinos para siempre. El dilema que pesaba sobre el pueblo se volvía más claro cada día, la elección entre el verdadero Dios y las promesas vacías de los ídolos. El clamor por una señal se intensificaba, y la expectativa por una intervención divina flotaba en el aire, a punto de transformarse en acción. Elías se sentó a la mesa, observando a la viuda y su hijo mientras consumían el pan que, hasta hacía pocos momentos, parecía ser el último alimento que tendrían. Pero, para su sorpresa, la harina y el aceite permanecieron, como desafiando la lógica. Algo dentro de él comenzó a transformarse. Aunque estaba allí para traer un mensaje de esperanza, la realidad de la escasez y la desconfianza pesaba en su mente. «Necesito hacer más», pensó. «No puedo ser solo un espectador en el dolor del pueblo. Soy el profeta, y la responsabilidad es mía». Cada día que pasaba, la tensión en Israel aumentaba. El pueblo, dividido entre la lealtad a Baal y la búsqueda del verdadero Dios, comenzaba a agitarse. Rumores sobre Elías y su desafío a los profetas del ídolo se propagaban como fuego en paja seca. «¿Y si falla?», pensó la viuda, mientras trataba de alejar la imagen de su hijo sufriendo de hambre. «¿Y si la esperanza que trae es solo una ilusión?». Mientras tanto, en el palacio, Acab y Jezabel estaban cada vez más inquietos. La reina, con su astucia y manipulación, comenzó a poner a los profetas contra los propios israelitas. «Si la gente sigue escuchando a Elías, la adoración a Baal estará en peligro», declaró ella, su voz cortante como una cuchilla. «Organicemos un encuentro, un espectáculo que muestre la fuerza de nuestros dioses. Una señal, algo que no pueda ser ignorado». El corazón de Elías pulsaba con una mezcla de anticipación y temor. Sabía que la confrontación con los profetas de Baal se volvía inevitable. La idea de enfrentarse cara a cara con cientos de hombres clamando por un Dios que no existía lo aterrorizaba. «¿Y si fallo? ¿Y si mi voz no es escuchada?». Los pensamientos se agolpaban en su mente, como nubes oscuras a punto de estallar. Pero el llamado de Dios no podía ser ignorado, y la esperanza que comenzaba a brotar en la viuda lo motivaba a seguir adelante. «Si ella puede tener fe, yo también puedo». Esa noche, mientras la ciudad de Sarepta dormía, Elías se alejó de la casa de la viuda y caminó hasta una pequeña colina, donde pudo ver las estrellas brillando intensamente. «Señor, tengo miedo. ¿Cómo puedo enfrentar a los profetas de Baal cuando la propia nación vacila en su fe?». Miró al cielo, buscando una respuesta en las constelaciones que parecían danzar sobre él. «Dame valor. Muéstrame que no estoy solo en esta batalla». La respuesta no llegó de inmediato, pero la tranquilidad de la noche envolvió a Elías, y sintió que, de alguna manera, la fuerza de Dios lo acompañaba. Sabía que el próximo paso sería decisivo, no solo para él, sino para todo el pueblo de Israel. La confrontación se acercaba, y la presión aumentaba. Al día siguiente, mientras la gente se reunía en la plaza central,
Elías decidió que era hora de actuar. Convocó a todos los israelitas y desafió a los profetas de Baal a un enfrentamiento que determinaría el futuro de la nación. Si el Señor es Dios, seguidlo, pero si Baal es Dios, entonces seguidlo. Su voz resonó, firme y resuelta, pero en su interior la ansiedad crecía como una tormenta a punto de desatarse. Sabía que estaba apostando todo en un solo movimiento. Las consecuencias de su desafío podrían ser devastadoras. Los profetas de Baal aceptaron el desafío, y la tensión entre los dos grupos comenzó a palpitar en el aire. Mientras Elías se preparaba para el enfrentamiento, la viuda y su hijo observaban desde lejos, el miedo y la esperanza mezclándose en sus corazones. Si Elías falla, ¿qué será de nosotros?, pensó la viuda, mientras su hijo sostenía su mano, buscando consuelo en su presencia. Las voces comenzaron a elevarse, y la multitud estaba dividida. De un lado, los seguidores de Baal, entonando cánticos y danzando frenéticamente, y del otro, los pocos israelitas que aún creían en un Dios verdadero, sosteniendo sus esperanzas como un faro en medio de la oscuridad. Elías, de pie ante ellos, sintió el peso de las expectativas y el peso de su propia fe. Dios, no me dejes fallar. El destino de Israel está en mis manos. La tensión era palpable, y la batalla entre fe y duda estaba a punto de suceder. El clamor del pueblo se intensificaba, y Elías sabía que sus próximas palabras podrían cambiar el rumbo de la historia. Respiró hondo, buscando la fuerza que solo podría venir del Creador. Esta es la hora. El Señor es Dios, y no desistiré. Mientras la multitud se aglomeraba alrededor del altar improvisado, el aire estaba cargado de tensión y expectativa. Podía sentir mi corazón latiendo en mis sienes, cada latido resonando como un tambor de guerra. El desafío que había propuesto ahora parecía más que una simple competencia. Era una cuestión de vida o muerte, una lucha por el alma de Israel. La mirada de los israelitas, mezcla de esperanza y escepticismo, pesaba sobre mí. ¿Y si fallo? La pregunta resonaba en mi mente, insistente y cruel. Miré a los profetas de Baal, que se movían como sombras, su confianza inquebrantable me dejaba aún más inquieto. Ellos danzaban y gritaban, invocando a su Dios con fervor. La escena era caótica, y por un momento la duda me envolvió como una espesa neblina. Era un hombre solitario, enfrentando no solo a los profetas, sino también a un pueblo dividido que había perdido la fe en algo más grande. La responsabilidad de ser el portavoz de Dios pesaba sobre mis hombros como una armadura de hierro. Mientras tanto, la viuda y su hijo estaban allí, a la distancia, observando. Sabía que sus miradas estaban fijas en mí, sus esperanzas depositadas en un hombre que también luchaba con sus propias incertidumbres. ¿Qué tipo de profeta soy yo, si no puedo brindar seguridad a quienes lo necesitan? El pensamiento me angustiaba. ¿Qué pasaría con ellos si no lograba demostrar que el Señor era Dios? No podía permitir que la duda me dominara. Los profetas de Baal tomaron la delantera, preparando su altar con un entusiasmo frenético. Sacrificaron un toro, cortándolo en pedazos y colocándolo sobre la leña seca. La multitud estaba hipnotizada, y las voces de los adoradores de Baal aumentaban en volumen, clamando por una respuesta que nunca llegaría. Necesitaba actuar, el tiempo se estaba agotando. Respiré hondo y avancé, levantando mi voz por encima del clamor. Profetas de Baal, clama más alto. Quizás tu Dios esté ocupado, o de viaje, o incluso durmiendo. Mis palabras fueron dichas con una audacia que no sentía del todo. La risa y la burla de la multitud resonaron, y, por un breve momento, me sentí fortalecido. Pero pronto la presión volvió, aplastándome bajo su peso. ¿Y si mi provocación provoca su ira? La idea de ser atacado me dejó en alerta,
pero no podía retroceder ahora. Los profetas, enfurecidos, comenzaron a herirse, cortándose con cuchillos y lanzas, buscando una señal de su Dios. El espectáculo era grotesco y, al mismo tiempo, fascinante. Ellos danzaban y gritaban, la devoción transformándose en desesperación, y la multitud, envuelta, comenzaba a agitarse. Esa escena me recordó la fragilidad de la fe humana, y me pregunté si aún había espacio para la verdadera creencia en medio de tanta locura. Y entonces llegó mi momento. Con un movimiento decidido, comencé a preparar mi altar. Reuní piedras y las coloqué en un arreglo que representaba la tribu de Israel. Con cada piedra que colocaba, una nueva ola de determinación crecía dentro de mí. Este será mi testimonio, pensé, un testimonio de que Dios aún habla y actúa. La leña fue dispuesta con cuidado, y el toro sacrificado fue colocado sobre el altar. Con cada gesto, no solo me estaba preparando para el fuego que vendría, sino también para el fuego de la verdad que ardía en mi corazón. Mis emociones estaban en conflicto. La duda susurraba en mi oído, tratando de convencerme de que lo que hacía era fútil. Pero, al mirar a la viuda y su hijo, una ola de coraje me envolvió. Ellos me necesitan. Este es el momento de mostrarles que la esperanza no es un mero sueño. Me volví hacia el cielo, orando en silencio. Señor, no me dejes fallar. No dejes que la duda venza. Que tu gloria se manifieste. Cuando terminé de preparar el altar, miré a la multitud y vi que las expresiones de escepticismo se estaban transformando en curiosidad. Era una fracción de esperanza, un hilo tenue que podría romperse en cualquier momento. Necesitaba hacer algo grandioso para que ellos lo vieran. Ahora, traigan agua. Ordené. La multitud se miró entre sí, sorprendida. Encharquen el altar y la leña. Que sea una señal clara de que este es un acto de fe. Los hombres de la ciudad trajeron agua, y pronto el altar estaba empapado, el agua escurriendo y formando charcos alrededor. El desafío estaba claro, no había forma de negar la intervención divina que invocaba. Con mi corazón acelerado, me preparé para el momento culminante, consciente de que todo dependía de mi fe y de la respuesta del Señor. La batalla estaba a punto de librarse, y necesitaba estar listo para luchar con todo lo que tenía. El silencio cayó sobre la multitud como un manto pesado, mientras todas las miradas estaban fijas en mí. El altar, ahora empapado, parecía una promesa de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. El corazón latía descompasado, y podía sentir la adrenalina corriendo por mi cuerpo. Me acerqué al altar, el olor del agua mezclado con la carne del sacrificio llenaba el aire, y la expectativa era palpable. Levanté las manos al cielo, la multitud atrapada en un silencio casi reverente. Señor Dios de Abraham, Isaac y Jacob, comencé, la voz firme, aunque mi interior estaba en un torbellino. Hoy, que se sepa que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Mis palabras resonaron, cada sílaba cargando la intensidad de mi fe. Imaginé la presencia divina descendiendo en ese momento, sintiendo que cada palabra era un lazo que me unía a Él. Respóndeme, Señor, respóndeme. Clamé, mientras la tensión crecía a mi alrededor. Sabía que estaba en una encrucijada. Cualquier vacilación podría costar no solo mi vida, sino la fe de todo un pueblo. El desafío estaba lanzado, y lo que seguía sería un testamento de la verdad. El cielo, que antes parecía indiferente, ahora se convertía en una pantalla esperando una intervención divina. En ese instante, los profetas de Baal, que hasta entonces habían dominado la escena, estaban en un frenesí. Sus voces, que antes resonaban con confianza, ahora se convertían en gritos desesperados, clamando por respuestas de un Dios que no respondía. Observé, casi hipnotizado,
Mientras sus danzas se volvían más frenéticas, sus rostros pálidos y sudorosos, las cuchillas cortando sus pieles en busca de un milagro que nunca se materializaría. Pero necesitaba concentrarme. El desafío no era de ellos, sino mío. Señor, si eres Dios, muestra tu poder. Las palabras salieron de mi boca con una fervorosa convicción. Miré al cielo, buscando una señal, una chispa que pudiera iluminar la oscuridad de la duda que aún sobrevolaba sobre mí. Y entonces, como si el propio cielo estuviera escuchando, una suave brisa comenzó a soplar, trayendo consigo un olor a lluvia. La multitud empezó a murmurar, y sentí una ola de expectativa crecer. Era el momento culminante. Todo lo que había hecho hasta allí, cada sacrificio y cada oración, culminaba en la expectativa de un milagro. Lo que vendría a continuación no era solo una cuestión de fe, sino un enfrentamiento entre la verdad y la mentira. De repente, la tierra tembló levemente bajo mis pies y un rayo cortó el cielo, seguido de un estruendo ensordecedor. El aire se electrificó, y en un movimiento casi sobrenatural, una llama descendió de los cielos, consumiendo el altar empapado instantáneamente. El fuego se alzó, devorando el sacrificio y el agua, y una ola de luz iluminó el rostro de la multitud, ahora en shock y reverencia. No podía creer lo que veía, pero, al mismo tiempo, sabía que era real. La presencia de Dios se manifestaba ante nosotros. Las voces de los profetas de Baal se apagaron, y el murmullo de la multitud se transformó en un grito colectivo de asombro y adoración. El Señor es Dios. El clamor resonó como un poderoso eco, y me dejé llevar por la ola de emoción que invadía mi ser. Mientras el fuego consumía todo, me dejé llevar por la alegría y el alivio. La lucha que había librado dentro de mí se disolvió, sustituida por la certeza de que Dios estaba con nosotros. Pero sabía que aún había una batalla por ganar. La victoria no era solo cuestión de un momento, sino de un nuevo comienzo para el pueblo de Israel. Sin embargo, las consecuencias completas aún estaban por venir. La multitud, ahora unida por una nueva fe, se volvía hacia mí, sus ojos llenos de esperanza. Yo era solo un hombre, pero en ese momento me convertí en un símbolo de la fe que podría reconstruir un pueblo. Pero la batalla contra la idolatría no terminaría allí. Lo que había sucedido aquel día era un clamor por transformación, un llamado para que todos regresaran al verdadero Dios. El fuego que había descendido no solo consumió el altar, sino que también encendió una llama de renovación en los corazones de los israelitas. La victoria era solo el comienzo. Necesitaba guiarlos, fortalecer la fe que había sido reavivada y hacer que cada uno de ellos recordara que el Señor era Dios. Mientras el alboroto se calmaba y la multitud se acercaba, me di cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba, y que yo, como su líder, tendría que enfrentarla con el mismo valor que me había traído hasta allí. El calor del fuego aún pulsaba en el aire, y la luz que iluminaba el rostro de la multitud parecía haber despertado algo profundo dentro de cada uno presente. Podía sentir la transformación sucediendo, no solo en mí, sino en todos a mi alrededor. Las lágrimas de emoción corrían por el rostro de muchos, y los susurros de adoración se convirtieron en un coro vibrante. El Señor es Dios. Ecoaba como un mantra, y sabía que esta declaración no era solo una respuesta al milagro, sino una declaración de fe renovada. Sin embargo, la alegría que inundaba mi corazón iba acompañada de una pesada conciencia. Sabía que la batalla contra la idolatría y la falsa adoración no había terminado con el fuego que consumió el altar. Los profetas de Baal habían sido derrotados aquel día, pero su influencia aún sobrevolaba sobre el pueblo. La transformación que esperaba no podría ser instantánea, requeriría paciencia y dedicación. Mientras la multitud se dispersaba, algunos se acercaron a mí, aún aturdidos por lo que habían presenciado.
Los ojos de cada uno brillaban con una nueva determinación, pero también había un miedo subyacente. ¿Qué vendría a continuación? ¿Cómo mantener esta llama encendida? Los vi enredados en preguntas silenciosas, y sabía que mi papel, ahora, era guiar esa nueva esperanza. Una mujer, de cabello despeinado y vestiduras simples, se acercó con los ojos llenos de lágrimas. Nunca dudé, pero hoy sentí la presencia de Dios como nunca antes. ¿Qué debemos hacer ahora? Su voz temblaba, y me di cuenta de que hablaba en nombre de muchos. La respuesta que daría podría moldear el futuro. Necesitamos unirnos, recordarnos unos a otros la verdad que hoy se reveló. La idolatría debe ser desterrada de nuestros corazones y hogares. Mientras hablaba, me di cuenta de que mi propia convicción se fortalecía. No era solo un siervo del Señor, ahora era un líder en un momento de renacimiento. La misión se extendía más allá de un solo acto de fe, era un llamado a la acción. Miré los rostros a mi alrededor y vi que había un cambio visible en ellos. El miedo que antes los dominaba estaba siendo sustituido por una chispa de valentía. La noticia del milagro se propagó rápidamente por las aldeas cercanas, y pronto fuimos visitados por grupos de personas que venían en busca de esperanza, de un nuevo comienzo. Lo que antes eran corazones endurecidos por la duda ahora estaban abiertos a la verdad. Había un entendimiento de que la adoración a Baal no solo los alejó de la presencia de Dios, sino que también destruyó sus vidas. Las reuniones comenzaron a formarse a mi alrededor. Las personas se reunían bajo la luz de la luna, compartiendo testimonios de cómo sus vidas habían cambiado tras aquel día. Vi a un hombre que había perdido a su familia por la idolatría, ahora con esperanza renovada, prometiendo que educaría a sus hijos en el camino del Señor. Una joven, que se había entregado al desespero, encontró fuerza en la comunidad y decidió que se convertiría en defensora de la fe. Al observar estos cambios, un sentimiento de responsabilidad crecía dentro de mí. Sabía que la jornada sería larga y llena de desafíos. El retorno a la verdadera adoración exigiría no solo fe, sino acción. Necesitábamos valor para confrontar a aquellos que aún se aferraban a las antiguas costumbres y creencias. Pero la llama que había sido encendida en aquel altar nos daba la fuerza necesaria para seguir adelante. Cada día, el pueblo se volvía más unido, y yo me volvía más consciente del impacto que nuestras elecciones podían tener. Las pequeñas victorias, como la destrucción de altares de Baal y la instalación de nuevos lugares de adoración al Señor, comenzaron a acumularse. La vida comunitaria se transformó en un espacio de aprendizaje y crecimiento, donde la duda y el miedo empezaban a ser reemplazados por la fe y la esperanza. Sin embargo, en mi corazón había una sombra de preocupación. La división entre los que creían y los que no creían podría intensificarse. Los profetas de Baal, aunque derrotados, no desaparecerían fácilmente. Necesitábamos estar listos para los desafíos que vendrían, pero una certeza me acompañaba: no estábamos solos. Dios estaba con nosotros, y la transformación que comenzaba en un pequeño altar podría cambiar el destino de una nación. El tiempo pasó, y la transformación en la comunidad se consolidó. Las reuniones de fe se convirtieron en eventos regulares, un espacio en el que la adoración al Señor se celebraba con alegría y gratitud. Sin embargo, sabía que la verdadera batalla estaba lejos de haber sido ganada. La presencia de Baal aún se sentía en las sombras, y la influencia de sus profetas no había desaparecido por completo. Un día, mientras estaba en oración, sentí la urgencia de buscar la dirección de Dios. Él me recordó que la verdadera adoración no se limitaba a rituales o ceremonias, era un compromiso profundo y personal con Él. A través de la oración y la meditación en su palabra, me di cuenta de que la lucha contra la idolatría no se trataba solo de destruir estatuas o altares, sino de transformar corazones y mentes.
Las consecuencias de los actos de adoración al Señor comenzaron a manifestarse. Aquellos que se volvían hacia Dios experimentaban bendiciones en sus vidas. Las cosechas se volvieron abundantes, los hogares se llenaron de paz y alegría, y la unidad entre las personas creció. Pero, con cada paso hacia la luz, la oscuridad se opuso de forma más feroz. Los remanentes de los profetas de Baal, enfurecidos por la pérdida de poder e influencia, comenzaron a incitar la discordia. Una noche, en una reunión, un hombre se levantó y desafió nuestra fe. Él, uno de los últimos profetas de Baal, proclamó que los signos y maravillas que habíamos estado experimentando eran ilusiones. El pueblo dudó, y un silencio pesado se instaló. Sabía que era un momento crucial, necesitaba reafirmar la verdad que Dios había revelado. Con valentía, me levanté y declaré: si el Señor es Dios, sigamos a Él. Pero si Baal es Dios, entonces síganlo. Al escuchar las palabras, la multitud comenzó a clamar al unísono, recordando el poder que había sido demostrado en el altar. La tensión aumentó, y pronto se hizo evidente que la división se estaba acentuando. El enfrentamiento entre los que se habían comprometido con el Señor y los que aún se aferraban a Baal era inevitable. Y fue entonces que Dios intervino de manera sobrenatural. Un viento fuerte y torrencial se levantó, como si los cielos estuvieran respondiendo al fervor de nuestra adoración. Las llamas de un nuevo altar que habíamos construido comenzaron a arder intensamente, y una luz deslumbrante iluminó el cielo nocturno. La presencia del Señor era palpable, y muchos, incluidos aquellos que dudaban, cayeron de rodillas, reconociendo la soberanía de Dios. Los profetas de Baal fueron finalmente confrontados, y a medida que la justicia divina se manifestaba, fueron traídos a la razón. El pueblo, ahora transformado y lleno de valor, no dudó en desterrar la idolatría de sus vidas. La misericordia de Dios no solo se extendió a los que se volvieron hacia Él, sino también a aquellos que se arrepintieron genuinamente. La lección espiritual quedó clara: la verdadera adoración requiere un corazón entero, libre de divisiones. Reflexionando sobre todo lo que había sucedido, me di cuenta de que la batalla no era solo externa, sino también interna. La lucha contra la idolatría se extendió a cada uno de nosotros. Cada decisión que tomamos, cada acto de fe, moldeaba no solo nuestro futuro, sino también el futuro de nuestra comunidad. Comprendí que la justicia divina no se trataba solo de castigo, sino de restauración. Dios siempre estaba listo para perdonar y restaurar, siempre que hubiera un corazón arrepentido. Así, la historia de nuestra comunidad se convirtió en un testimonio de la fidelidad de Dios, un recordatorio de que incluso en las luchas más intensas, Él nunca nos abandonará. La verdadera adoración no es un evento aislado, sino un estilo de vida, una entrega continua al Señor que exige valor, fe y comunidad. Y así, seguimos adelante, decididos a vivir cada día en adoración genuina, recordando siempre que la luz que ahora brilla en nosotros debe ser compartida con el mundo que nos rodea. Reflexionando sobre todo lo que viví, me doy cuenta de que el viaje de nuestra comunidad no era solo una batalla contra la idolatría externa, sino una profunda lucha interna. Cada uno de nosotros llevaba dentro de sí la responsabilidad de elegir entre seguir la luz o ceder a las sombras. La experiencia nos enseñó que la verdadera adoración no se limita a momentos de celebración, sino que se traduce en un compromiso diario con Dios que exige fe y obediencia. Comprendí que, en medio de las tribulaciones, Dios siempre está presente, ofreciéndonos la oportunidad de renovación y restauración. Él nos llama a mirar dentro de nosotros mismos, a confrontar las áreas en las que aún podemos estar atados a ídolos modernos, el deseo de reconocimiento, el apego a bienes materiales o incluso la dependencia de relaciones que no lo glorifican a Él. La verdadera adoración requiere un corazón entero, dispuesto a someterse y a buscar la voluntad del Señor en cada decisión, grande o pequeña.
Esta lección se extiende a nuestro día a día. Cada día es una nueva oportunidad de elegir la adoración en lugar de la idolatría. Cuando nos enfrentamos a desafíos, se nos invita a clamar a Dios y confiar en su fidelidad. La forma en que reaccionamos ante las adversidades, la manera en que tratamos a los demás e incluso cómo lidiamos con nuestros propios deseos reflejan nuestra relación con Él. La historia de nuestra comunidad se convirtió en un recordatorio constante de que, incluso en las luchas más intensas, Dios está con nosotros, listo para guiarnos y fortalecernos. Para aplicar esta lección en la vida diaria, necesitamos cultivar una práctica constante de oración y meditación en la palabra de Dios. Es fundamental que busquemos conciencia en nuestros actos y elecciones, evaluando si realmente estamos glorificando a Dios o si, inconscientemente, estamos alimentando ídolos. La adoración debe ser una expresión de gratitud y amor, manifestada en acciones que promuevan la paz, la justicia y la unidad. Lo que vivimos en nuestra comunidad no es un relato aislado, sino una demostración de lo que Dios puede hacer cuando corazones dispuestos se reúnen en adoración. Así, estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad, a compartir este mensaje de esperanza y transformación con aquellos que nos rodean. Cada uno de nosotros tiene un papel vital en la edificación del reino de Dios, y la verdadera adoración es el primer paso para esta misión. Al reflexionar sobre la moral de nuestra historia, es evidente que la lucha contra la idolatría no es solo una cuestión de fe, sino un viaje continuo de autoconocimiento y entrega. La verdadera adoración es un acto de valentía que debe ser cultivado en comunidad, donde el amor y la gracia de Dios se manifiestan a través de cada uno de nosotros. La luz que brilla en nuestra vida debe ser compartida, y así, transformaremos no solo nuestros corazones, sino también el mundo a nuestro alrededor.